Profe, esto ya sería para el próximo parcial. Sí, o sea, no va a entrar en el próximo parcial, ni en este, sí entra para el final. Bueno, profe, Igualmente gracias. es como un temita medio por arriba. Y después ya es repaso, digamos, para el parcial. Mi idea era no atosigarlos con temas nuevos, así porque no me iban a prestar mucha atención y ya el jueves tenemos el parcial y ya arrancamos con los temas que vamos a ir un poquito más rápido. Pero bueno, ya vienen un poco más de temas medio, bueno, la parte de recepción es linda y después, bueno, viene un poco de crecimiento y desarrollo que es un poquito más tedioso. Bueno, profe, gracias. Bueno, vamos a ver entonces hoy un poco de lo que es la cesárea y el uso de forceps. No sé si los que han tenido la oportunidad de ir em, a las prácticas han podido ver a alguna paciente cesáreada o la oportunidad de ver aunque sea las cajas de forceps. ¿Alguien pudo? No, bueno, pero han atendido pacientes post-cesareadas. Sí, yo sí, profe. Sí, sí, la licenciada Montenegro me dijo que pues, los ha llevado a hacer la recuperación, o sea, los ha llevado a asistir en recuperación de posquirúrgica. Sí, profe, igual los que entraron en recuperación eran del otro curso, me parece, la otra chica del otro curso, porque por lo menos en mi curso nos tocó, creo que algunas parto, algunas nos tocó en piso y otras en guardia, me parece. Bien, bueno. Bueno, vamos a ver lo que es la cesárea. La cesárea es un procedimiento mediante el cual se extrae al feto, al feto y a los anexos ovulares a través de una laparotomía. La laparotomía, ¿qué es? La abertura en el abdomen, ¿sí? Y una histerotomía, que es la incisión en la pared uterina, ¿bien? Entonces, lo que nosotros tenemos son dos incisiones dentro de un mismo procedimiento, ¿sí? Primero se corta todo lo que es la parte abdominal y luego se llega a el órgano que es el útero y se realiza un corte, ¿sí? Que se llama histerotomía, ¿sí? Que no es lo mismo que una histerectomía. ¿Qué es una histerectomía? La extracción del útero. Bien, la extracción del útero. Bien. ¿Cómo se clasifica la cesárea? Bien, la podemos clasificar de tres maneras, ¿sí? Que la cesárea puede ser electiva, puede ser intraparto o de urgencia. La electiva se realiza en gestantes con patologías maternas o fetales que contraindiquen un parto por vía vaginal, ¿sí? A ver, ¿a alguien se le ocurre una patología? ¿Cómo? Por el síndrome de Gel, puede ser, profe. Bien, sí, si tenemos un síndrome de Gel controlado, digamos, pero sí vamos a terminar yendo a una cesárea, sí. El VIH, profe. Bien, va a ser electiva, hay una patología ahí. Problema respiratorio de asma, puede ser. No, a no ser que la paciente esté cursando en ese momento una dificultad respiratoria, pero si no, no. No, Aparte, Eclampsia, profe. En eclampsia sí o sí van a cesárea. una eclampsia es una urgencia, así que va a ir a cesárea, pero ahí la clasificaríamos como urgencia, no electiva. Ah, bien. Profe, cuando no ha pasado, digamos, el tiempo, o sea, tienen que pasar 2 años, digamos, como para volver a un parto natural, ¿o no?
Bien, perfecto. Profe, lo más clásico de una patología podría ser diabetes gestacional. Cuando se confirma que es un macrosómico, va a ser una electiva, ¿sí? Porque sabemos que el feto no va a pasar por ahí. No quiere decir que una diabetes gestacional va a cesárea. Bien. Ah, O bien, sea, ok. siempre que nosotros podamos constatar que es un macrosómico, vamos a ir a cesárea. Si no, no está la indicación de cesárea. Podemos llamar igual electiva también a cuando las pacientes están solicitando, que hoy se utiliza más, que la paciente solicite la cesárea, o sea, ya venga con la decisión de que ella va a tener o que quiere una cesárea y este procedimiento hoy es legal que se puede solicitar, ¿sí? Entonces la paciente tiene derecho a elegir cómo quiere finalizar su embarazo. Entonces, Profe, sí. a mí me quedó una duda. Cuando Ujú. fuimos a las prácticas, a mí me tocó una paciente que tenía el cuello del útero bajo. ¿A qué se debe? Porque me quedé con eso y como que no. ¿A qué se debe? Un prolapso tenía. Me dijo que a ella le informaron que, bueno, ella tenía 23 semanas de gestación y que Ujú. tenía el cuello del útero muy bajo. Ella estaba internada por una APP. Sí, profe. Bien. En realidad lo que puede llegar a ser no es que haya estado muy, o sea, quizás se lo dieron a entender así, pero lo que ella puede llegar a tener es una incompetencia cervical, ¿sí? Donde el cuello no tiene como la fuerza de mantener su forma, ¿sí? Empieza una dilatación. Claro, porque cuando me lo dijo, o sea, yo obviamente no le dije nada, pero como que lo interpreté de esa manera, como que podría tener una amenaza de parto prematuro por el que no se mantiene el feto ahí. Bueno, lejos de retarte, cuando vuelva a pasarte una situación así, en donde vos tenés una duda de lo que la paciente te dice y te genera duda, porque evidentemente por algo estaba internada, trata de ir a la historia clínica o preguntar cuál es, digamos, bien el diagnóstico del por qué ella está internada, ¿sí? Generalmente en la historia clínica siempre hay informes. Pero para que vos sepas, a veces cuando tenemos dudas de qué es lo que nos dice la paciente, por qué está internada, ir a la historia clínica. Entonces ahí hubiésemos sabido bien, en realidad te hubiese sacado la duda de a qué se refería la paciente. Ah, bueno, gracias, Sí, profe. pero no lejos de retarte, ¿no? Para que la próxima, cuando vos tengas o sea, una duda así, nada, te puedas ir a sacar. Porque a veces, nada, ¿qué pasa? Los pacientes interpretan o los médicos tratan de explicar qué es lo que está pasándole de una manera práctica, ¿sí? Y no técnica. Yo creo que lo que ella tenía era una incompetencia cervical. Puede haber tenido un prolapso uterino también, en donde el cuello, el útero está descendido, si es una paciente multigesta. Si era su primer, pero me parece que era muy jovencita, 23 años, no sé, ¿tenía más hijos? 20 años, no era su primer embarazo. Claro, sí. Sí, pues me parece que era más una incompetencia cervical. Pero Profe, bueno, yo no, también tengo una duda. sí, decime. Bueno, a mí cuando fui a las prácticas me tocó también una paciente que estaba con APP, pero ella tenía diabetes gestacional y bueno, le estaban colocando Dexa para hacer la maduración pulmonar del bebé. Pero ¿por qué, profe, está con amenaza de parto prematuro? ¿Por qué cuando tenía, no sé si es por la diabetes o por qué otra cosa puede ser, profe? Decime de vuelta, ella era una diabética gestacional que estaba cursando una APP. Sí, ¿Y qué más tenía? a ver, me acuerdo, lo tengo anotado acá. Eh, y en el pizarro nomás salía eso, APP, que tenía diabetes gestacional. Y bueno, a cada rato le teníamos que tomar la glucemia y dijeron que estaba con APP. No, Bueno, en pero el, habría que haber leído en la historia clínica qué otras cosas, porque una cosa es que sea diabética gestacional y otra cosa es que tenga la amenaza de parto prematuro. Habría que ver cuáles eran las causas de la amenaza del parto.
¿sí? Si era una que había dilatación del cuello. A veces cuando hay amenazas de parto prematuro también es que algo en el feto no está bien, podría haber sido un polidramnios. Que ella no controle las glucemias también pueden llegar a causar, pero generalmente el mal control de la diabetes hace una preeclampsia. La amenaza de parto, ¿te acordás cuántas semanas tenía? No, no me acuerdo. Sí, no te podría decir así a ciencia cierta por Creo que qué era tenía el APP, o 24. si tenía relación la diabetes con la amenaza de parto. Profe, pero cuando ya le hacen el refuerzo de la maduración de los pulmones, es porque ya está en curso no sé, o el trabajo de parto, la dilatación o una rotura de bolsa. Exactamente, cuando ya hay signos de modificación del cérvix, ¿sí? O sea, del cuello uterino, ya sea porque hay dilatación o borramiento del cuello, o hay una ruptura, se coloca la maduración pulmonar. Y a veces tenemos pacientes que no son diabéticas y que cuando les colocamos el corticoide, la insulina se dispara, ¿sí? Entonces tenemos una glucemia súper alta porque la insulina no llega a poder controlar las glucemias y hacen los picos glucémicos, ¿sí? Entonces empieza a controlar a la paciente con las glucemias cada 2 horas. Pero quizá, bueno, esta paciente evidentemente era diabética gestacional, en las diabéticas gestacionales se desdobla la maduración pulmonar. Pero podemos llegar a tener una paciente que no es diabética, que viene con una APP y que cuando le hacemos la maduración pulmonar aumentamos, ¿sí? Los valores de glucemia y por eso se les hace los controles. Por eso no te podría decir si era la causa la diabetes gestacional o el APP que le haya subido las glucemias. Profe, yo no sabía que le podía. ¿Por qué le da preeclampsia por el tema de la glucemia, profe? Son todos factores de riesgo, así como la hipertensión es factor de riesgo de la diabetes también es factor de riesgo de la hipertensión. Hay como una desregulación, ¿sí? De los componentes del cuerpo. Entonces hay un desequilibrio hormonal y eso hace que no se empiecen como a controlar todos los niveles que tenemos que tener ya sea hormonal o de los metabolitos del cuerpo. Bueno, profe, gracias. Pero tú dices, son factores de riesgo, la diabetes y la hipertensión. Ambos son factores de riesgo uno del otro. No sé si te acordás que lo habíamos visto. Sí, profe, pero me había olvidado. Bien. Mili, no sé si vos habías preguntado algo. No, hice solamente un aporte. Bien. Bueno, hasta ahí venimos bien entonces. Bueno, entonces teníamos la electiva, sí, que va a terminar siendo una cesárea que es programada. Después tenemos la intraparto, que se indica o se realiza durante el curso del trabajo de parto, y generalmente es a causa de una distosia, ¿sí? Ya sea una distosia fetal, una distosia materna, una distosia de la dinámica uterina. Hola, NASA. Capaz que NASA no tenga micrófono, así que pongan sus datos en los mensajes. Así NASA les puede ir tomando asistencia. Gracias, NASA. Ahí te pasan los datos. Bueno, generalmente en estas cesáreas no hay un riesgo inminente, ya sea ni para la madre ni para el feto, pero se decide en ese momento que es
necesaria una cesárea. Puede ser que la paciente venía con la idea de tener un parto normal, pero durante el transcurso del trabajo de parto, por ejemplo, puede haber una presentación fetal no adecuada. ¿Se acuerdan que podíamos llegar a tener una situación de frente o transversal, ¿sí? Sobre todo a veces pasa que cuando se encajan en el canal de parto, el feto queda de cara, ¿sí? Y eso no va a permitir que se siga evolucionando el trabajo de parto, entonces se decide una cesárea. Otras de las situaciones que pasan en este tipo de decisión es que hay una distosia de la dinámica uterina, o sea, tenemos ya sea muchas contracciones o pocas contracciones que no hacen que la dilatación avance y queda en un parto estacionario, ¿sí? O sea, quiere decir que el trabajo de parto no avanza, entonces se decide ingresar a una cesárea porque continuar con el trabajo de parto puede llegar a producir un riesgo generalmente fetal, ¿sí? El sufrimiento, al que llamamos sufrimiento fetal. En ese caso, profe, ¿cómo se hace con el consentimiento? Se lo firma en el momento la madre. O sea, el consentimiento informado siempre se hace antes de alguna cirugía, ¿sí? Si hubiese una cirugía de urgencia en donde la madre está descompensada, ¿sí? O no puede firmar ningún documento, se lo hace firmar al familiar que esté con ella en ese momento. Sí, porque hay que tener un consentimiento informado o una como confirmación de lo que va a ser la cesárea. Pero en este caso, la paciente está, nada, en el trabajo de parto y se termina decidiendo que la van a pasar a cesárea, en ese momento firma el consentimiento informado. Otra de las situaciones es la cesárea de urgencia, ¿sí? La cesárea de urgencia se realiza a causa de una patología aguda grave, ya sea de la madre o del feto, ¿sí? Que pone en riesgo la vida materna o fetal. Acá no hay pregunta de si la paciente quiere o no quiere la cesárea, sino si bien va a firmar un consentimiento informado, se le ingresa a cesárea, no se le pregunta, ay, ¿usted quiere un parto normal o prefiere que vayamos a cesárea? No, si hay una urgencia en donde está en riesgo la vida del feto o la vida materna, por ejemplo, en un desprendimiento de placenta, es una urgencia en donde la paciente va a pasar directamente a quirófano. ¿Sí? Otro ejemplo es donde hay una bradicardia fetal, ¿sí? La paciente va a pasar de urgencia a una cesárea. Una Bien. rotura uterina también puede ser, profe. Sí, totalmente. Imagínate que el feto en una ruptura uterina va a estar dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? La madre se va a estar desangrando. Entonces, esa otra urgencia obstétrica en donde se va a ir a una cesárea. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones de una cesárea? Las maternas, una desproporción cefalopélvica, ¿sí? O sea, de la cabeza fetal con la pelvis materna. Una placenta previa oclusiva, ¿sí? Habíamos visto de las placentas que podían ser previa, marginal, ¿se acuerdan? O lateral. En este caso, nosotros podíamos diferenciar si era oclusiva o no oclusiva, y una placenta oclusiva no nos iba a permitir un parto, así que sí o sí va a ir a una cesárea, entonces esa entraría en una cesárea programada, ¿sí? En una electiva. Ruptura uterina o riesgo de la misma, lo que decía Belén recién, esa va a ser, si se está por romper el útero, va a ser una cesárea de urgencia. Cuando hay cesáreas anteriores, según la cantidad de cesáreas, la forma que tenga esa cicatriz, pero sobre todo si hay más de 2 cesáreas, la paciente va a ir a cesárea en una tercera oportunidad. No es la misma situación si nosotros tenemos una cesárea anterior, tranquilamente puede ir a un parto, siempre y cuando hayan pasado más de 2 años de la cesárea, ¿sí? Y después cualquier patología grave materna, como es la preeclampsia, ¿sí? Que habíamos hablado, no sé quién la había dicho hoy, una preeclampsia, una eclampsia, ¿sí? O un HELP, vamos a ir a una cesárea.
con las indicaciones fetales, cuando hay un sufrimiento fetal agudo, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que hay un sufrimiento fetal agudo? Por la el presencia líquido del de la bolsa. meconio. La distosia. Hablaron como juntos, alguien dijo del meconio, sí, por el meconio, ¿y qué otra opción más habían dicho? Cuando hay una hipertensión arterial también, que no le llega oxígeno Sí, al pero ahora líquido. estamos hablando de del sufrimiento fetal agudo, digamos. ¿Cómo No nos era damos cuando la cuenta que bolsa salía con un líquido y dependiendo del color, si era como amarillento verdoso, era crónico y si era más marrón, era agudo, algo así, o era al revés, no me acuerdo. el verde era agudo y el Ah, ok. marroncito medio amarillento es crónico? Pero sí, es lo que había dicho recién Milagros sobre el meconio. Y sí, Flor, una bradicardia fetal. Ahí nos damos cuenta que el feto está sufriendo. Profe, puede ser por el cordón que se le enrosca en el cuellito. Es que no lo vamos a ver. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay un sufrimiento fetal en el momento, o sea, puede ser que la circular de cordón esté produciendo la bradicardia fetal. No nos vamos a dar cuenta de que es por el cordón, ¿se entiende? Bien. Profe, una consulta. Usted cuando nos mostró ese video de que la placenta venía como enterita, ahí se notaba el líquido que estaba amarillento, pero en el caso de que la placenta no venga así, ¿el líquido es fácil de detectar el color? En realidad en este caso no le habían roto la bolsa, pero sí, si nosotros cuando le rompen la bolsa, vos vas a ver en el apósito, en el pañal, sí, un color amarillento, te das cuenta que es un meconio crónico, ese era crónico, y un agudo es verde, tiene como si fuesen granulitos, como si hubieses pisado arvejas y salen como esos pedacitos, digamos, tiene como un color verdoso, como con sedimento. Eso es intraparto, pero no vas a cesárea. Una vez que ya salió la cabeza, ¿sí? Una distosia de hombro es en el trabajo de parto, es una urgencia obstétrica, pero es algo que tenés que resolver en el parto porque vos tenés la cabeza del feto afuera. ¿Sí? La distosia de hombro se hace cuando termina. Acordate que cuando el feto sale, sale la cabeza, sale hombro anterior y después hombro posterior. En este caso, en una distosia de hombro fetal, sale la cabeza y no sale el hombro y queda trabado. ¿Se entiende? Entonces no es algo que podemos ir a cesárea. Eso se resuelve en el mismo parto, por eso los riesgos de que pueden haber fetales, ¿sí? Como lesionar eh, los nervios braquiales o una fractura de clavícula o una fractura, una distensión del pelvis materna. Profe, y eso afección, no sé cómo se diría cuando se le fractura o cuando de los nervios Braquiales. braquiales, ¿eso es permanente o...? Y algunos se recuperan y otros pueden llegar a quedar, dependiendo la lesión, con alguna no movilidad de los miembros superiores. Gracias, profe. De nada. ¿Venimos bien? Bueno, entonces teníamos, estas son las indicaciones que estamos viendo en por qué no iríamos a una cesárea. Después serían mixtas, ¿sí? Por ejemplo, la distosia de trabajo de parto, cuando hablábamos de la dinámica uterina, del canal óseo, ¿sí? Cosas que nos damos cuenta una vez que estamos en el trabajo de parto. Y infecciones activas, como por ejemplo cuando la paciente tiene un herpes genital activo, ¿sí? Se decide ir a cesárea para que el feto no se contagie, ¿no? Porque una vez que pasa por el canal de parto, o bueno, el HIV positivo con todos los anticuerpos muy altos, también nos van a hacer decidir una cesárea, ¿se entiende? Sí, profe. Pensé que tenía el micrófono apagado. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de una cesárea?
Las maternas, hemorragia, infección puerperal, ¿sí? Puede ser una endometritis, una desidencia de herida, o sea, eso es que se descosa de la herida, ¿sí? O sea, toda la sutura. Una lesión vesical o intestinal, muchas veces en las cesáreas pasan que cuando abren, lesionan la vejiga o el intestino. Sí, vieron que las pacientes cuando entran a cesárea se les coloca una sonda vesical. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver una bolsa con azul de metileno. Cuando hay un riesgo o hubo una lesión en la vejiga, lo que se hace es colocar es como un componente que se llama azul de metileno, que no le hace nada al organismo y que se elimina por orina, entonces la paciente orina azul. Entonces ahí nosotros con eso se dan cuenta de que no hay filtraciones, ¿sí? Porque se le coloca a la vejiga y si ese azul de metileno sale a la cavidad abdominal, quiere decir que hay una lesión en la vejiga. No se le coloca a todas las pacientes, se le coloca cuando hubo riesgo de lesionarla o se lesionó la vejiga. Y otra de las complicaciones graves son cuando hay una lesión intestinal, ¿sí? Porque, bueno, la recuperación es mucho más grande, ¿no? Cuando hay una lesión de los intestinos. Muchas de las veces que de las causas de estas lesiones en vejiga o en intestino es debido a varias cesáreas. Cuando hay cesáreas se hacen, bueno, las respectivas suturas y esas suturas hacen cicatrices, ¿sí? Y a esas cicatrices se les hacen adherencias, se les llaman, ¿sí? Es como que si le creciera carne, por así decirlo, y y esas adherencias se pegan al resto de los órganos, ¿sí? O sea, cuando cosen, por ejemplo, en la pared abdominal, se generan estas adherencias, ¿sí? Que es como carne que crece y a veces se pega en los órganos. Entonces, cuando cortan para abrir el útero, para la cesárea, tienen que cortar esas adherencias y a veces cuando las quieren sacar es donde se lesiona la vejiga o el intestino. Profe, son como las cicatrices de queloide, algo así. Es como si fuese una cosa así. Sí, no es eso, A mí pero es me como, supo pasar con la pero cesárea. es como algo así, digamos, ¿viste? Como los queloides, que Sí. la cicatriz queda como mucho más gruesa, más gorda, y no se sella como parejo. Sí. Bueno, pasa lo mismo, pero del lado de adentro, digamos. Ah, bien. Y eso se pega a los otros órganos. Entonces, nada, cuando hay muchas cirugías o pacientes que han tenido otro tipo de cirugías, ya sea, no sé, vesícula, apéndice o algún tipo de cirugía por X razón, nada, hay más probabilidad de que hayan adherencias, entonces abrir es más riesgoso. Ni hablar de pacientes que tienen mucha obesidad, ¿no? Bien, gracias, profe. Bueno, otra de las complicaciones son las complicaciones de la anestesia, no todos responden de la misma manera a la anestesia. El tromboembolismo, ¿sí? Los trombos son algo que no se puede prevenir, ¿sí? Que puede pasar en cualquier cirugía, por más mínima que sea, y que pueden desencadenar en la muerte, ¿sí? Depende a dónde se aloje el trombo. Y bueno, obviamente los riesgos en embarazos futuros por la posibilidad de la ruptura uterina o que se haga una placenta creta. La placenta creta es que se pega la placenta en la cicatriz. Las otras complicaciones son neonatales, ¿sí? Al anestesiar a la madre para la cirugía podemos generar una depresión respiratoria en el recién nacido, algún trauma quirúrgico, ¿sí? No sé si les conté que hace un tiempito atrás en una cirugía le cortaron el cachete a un bebé, abrieron y cortaron de más y le hicieron una lesión
en el pómulo del recién nacido. Así que tuvo que ir el cirujano pediátrico a coser a ese bebé. ¿Y cómo ocurrió el accidente, profe? No sé bien cómo ocurrió el accidente, sí que nada, abrieron en la cirugía y cuando cortaron por la posición en la que estaba el feto, cortaron más profundo de lo que tenían que cortar. Acuérdense que el bebé está está posicionado, ¿sí? Y nada, a ver, nosotros tenemos varias capas que tienen que ir cortando, ¿sí? El útero tiene las 3 capas que nosotros sabemos, y las tiene que ir cortando, pero las tienen que cortar con cuidado. Bueno, y cortaron como de más y el bisturí se fue más hacia adentro y le cortó la cara al bebé. Qué horror. Nada, a ver, es una complicación que puede suceder, ¿no? No está exento nadie, sobre todo en una urgencia, puede pasar, ¿sí? Porque cortan con una velocidad porque es salvar al feto o a la madre, y bueno, también puede haber un accidente de ese tipo. Y otra de las complicaciones es la alteración en la adaptación neonatal, ¿sí? El feto, para nacer, vieron que va pasando todo un canal de parto y va haciendo diferentes movimientos y tiene una presión dentro, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando veamos recepción del recién nacido, que el feto sufre una compresión, ¿sí? Que cuando sale por el canal de parto, hace que toda esa presión sea una de los factores que activan el llanto del recién nacido, o la primera respiración, por así decirlo. Bueno, cuando no pasa por el canal de parto, nada, su nacimiento es como más fácil, por así decirlo, entonces hay un montón de situaciones que debería pasar que no pasan. Entonces, el, el bebé nacido por la cesárea a veces puede tener una alteración en la adaptación a la vida extrauterina. Entonces está dentro de la cesárea una de esas complicaciones. Esta es la incisión abdominal, la transversa, hay varias, sí, está la medial también, que es la incisión, ¿sí? Que se hace en la pared abdominal, ¿sí? Como les decía, esta es la transversa, que es la más común, ¿sí? Que se realiza de manera transversal, justo por encima de la sínfisis pubiana o en el borde superior de la sínfisis pubiana, que tiene un mejor resultado estético, tiene menos dolor postoperatorio en comparación a las incisiones que se hacían antes, ¿sí? Que eran verticales, que iban del ombligo hasta la sínfisis del pubis, que se suele seguir haciendo en alguna urgencia porque son más rápidas, pero hoy se utiliza esta como una de las que tienen menos riesgo, solamente que las cirugías son más lentas en este tipo de incisión que en las otras. Pero bueno, nada, para que ustedes vean más o menos cuál es la incisión que se realiza. Los tipos de anestesia, ¿sí? La anestesia que se utiliza es la anestesia regional, que es la más utilizada, que es la que bloquea la sensibilidad de la parte inferior del cuerpo, ¿sí? Entonces la mamá, vieron que en la cesárea las madres están despiertas, están medias somnolientas, ¿sí? Porque se les pone una anestesia que las pone un poquito somnolientas, pero la anestesia que no sienten nada está en la región de la parte inferior, ¿sí? Del cuerpo para que no sientan nada de la cirugía, pero están despiertas en el momento del nacimiento de su hijo. Hay 2 tipos, o 3 tipos de esta anestesia, que es la raquidia y la epidural o peridural, que la raquidia es espinal, ¿sí? Es la más frecuente, se administra una sola dosis de anestesia en el espacio subaracnoideo,
Tiene un inicio rápido, ¿sí? En 2 o 5 minutos ya la paciente está anestesiada y después tiene un buen control del dolor. Lo único que las pacientes generalmente pueden tener una hipotensión o cefaleas después de esta anestesia, ¿sí? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, cuando tenemos pacientes pues, que han ido a cesárea por una preeclampsia, eclampsia, un HELP o un HIE solamente, durante la cesárea generalmente mantienen tensiones normales, pero cuando empezamos a tener la recuperación y la anestesia empieza a ceder, volvemos a las tensiones altas, ¿sí? Si tenemos una paciente que no pudimos controlarle las tensiones arteriales antes de la cirugía. Después tenemos la peridural o epidural, ¿sí? En donde se coloca un catéter en el espacio epidural y se pone la anestesia de manera como continua o fraccionada, ¿sí? Le pasan un poco, después le vuelven a pasar, o algo continuo donde ponen un goteo que va pasando la anestesia constantemente. Solamente que tarda un poquito más en hacer efecto, ¿sí? Y hace que el postoperatorio sea un poco más largo. Pero si nosotros teníamos una paciente donde se le puso una epidural durante el parto, podemos hacer la cesárea. Sí. Y después tenemos la combinada, donde combinan la raquidia y la epidural. A veces cuando las cirugías se extienden por alguna situación y teníamos una anestesia raquidia y necesitamos que el efecto sea más prolongado, se coloca el catéter. Y después tenemos la anestesia general, que se utiliza menos, ¿sí? Pero se utiliza en otro tipo de cirugías, pero en la cesárea no, porque la paciente está totalmente inconsciente, ¿sí? Cuando se utiliza esta anestesia, cuando, bueno, por alguna razón está contraindicada la anestesia regional, o, por ejemplo, cuando tenemos una paciente con alguna intoxicación, ¿sí? O convulsión, ¿sí? Y necesitamos poder frenar estos síntomas, se coloca la anestesia general para que los médicos puedan trabajar de manera urgente, ¿sí? Tiene una inducción ¿sí? Rápida porque primero se coloca todo lo que es la medicación endovenosa, pero esta anestesia lo que requiere es que la paciente esté intubada, ¿sí? Que no es lo mismo en la raquidia o la epidural, que la paciente está despierta, así que no se va a intubar. Entonces la madre está inconsciente y hay más riesgos de broncoaspiración, depresión del feto, ¿sí? O cualquier complicación respiratoria en la mamá y el recién nacido también, porque las drogas son mucho más fuertes, ¿sí? Que la raquidia y la epidural. ¿Preguntas? Profe, pero la última, la anestesia general, entonces no sería como habitual. Es como un caso En las muy... cesáreas no. En la anestesia general es para otro tipo de, quizás cirugías ginecológicas, ¿sí? O de cirugía general, como una apendicitis, o cualquier, no sé, una cirugía estética. Pero digamos, en lo que es cesárea, las que se utilizan es la raquidia y la peridural. ¿Y en una eclampsia o en un síndrome de HELP tampoco se utilizaría la última anestesia? Si nosotros la tenemos a la paciente estable, no. En una eclampsia donde no podemos frenar las convulsiones, sí se utilizaría una anestesia general. Pero si no, no, es una epidural o peridural, o raquidia, perdón. Porque Entendido. en realidad la anestesia general se utiliza como en urgencia, digamos, ¿sí? Si necesitamos sí o sí que... A ver, una de las razones por las que más se utiliza la anestesia general ahí en la maternidad es que una paciente viene con una crisis de abstinencia por intoxicación, o por intoxicación de abstinencia de drogas, o que está violenta y corre riesgo la madre o el feto, ¿sí? Y no se la puede calmar con ninguna otra droga. Sí, a ver, las pacientes que consumen es muy difícil que la anestesia le haga efecto.
Entonces, la más adecuada es la anestesia general. No siempre, ¿no? Pero depende del estado en el que la paciente llegue. A veces se hace anestesia general en una paciente que viene con con un desprendimiento de placenta, ¿sí? Que, a ver, acuérdense en que en la raquidia o en la peridural a la paciente hay que colocarla en posición fetal, pero sentada, para poder extender los espacios intervertebrales y hacer una punción. En uno hay que colocar un catéter y en el otro tienen que administrar la dosis en el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Entonces la paciente tiene que estar quieta en la posición que la necesitamos para poder colocarle la anestesia. Si viene con un desprendimiento de placenta de urgencia, es más fácil pasarle la droga endovenosa y entubar, porque primero se le pasa, la paciente se duerma y ahí automáticamente se la intuba, ¿sí? Y mientras tanto se está cortando para sacar al bebé. ¿Se entiende? Pero también eso, profe, debe ser, depende, digamos, la institución o cómo se maneja, digamos, en el momento, porque a mí me hicieron, a lo que estoy leyendo ahora, yo siempre pensé que era la epidural y no, me han hecho la raquidia, porque me hicieron poner en posición fetal, me contaron, digamos, como las vértebras, es lo que yo sentí, ¿no? Y ahí me lo colocaron. Es que la raquidia o la epidural va a depender de lo que quiera poner el anestesista. Ah, bien, pero como lo mío fue de urgencia, por eso decía que, Está bien, pero quizá la urgencia era que estabas haciendo un desprendimiento de placenta, no que ya lo tenías desprendido. bien, sí, Sí, así es. Sí, sí, siempre hay que ver, o sea, siempre la urgencia, a ver, es urgencia porque sí o sí había que hacerte la cesárea, pero bueno, hay diferentes grados de urgencia. claro, sí, sí, sí. Ah, ahora comprendo. Gracias, profe. ¿Entiendes? No, de nada. Profe, ¿qué sería el espacio epidural? El que hay entre las vértebras, nosotros tenemos después donde pasa todo lo que es la médula espinal. Sí, es ahí donde llegan todas las terminales nerviosas. Y todo eso pasa entre los espacios intervertebrales. Y ese que dice subaracnoideo es También de... es un espacio dentro entre las vértebras. Bueno, profe, gracias. Pero todo eso tiene que ver con el sistema nervioso central. Bien, seguimos. Cuando hablamos de los aspectos éticos y legales, en Argentina está la ley nacional, que es la 25.929 de parto humanizado, con una adhesión en Córdoba, que es la 10.066, donde se garantiza el derecho a recibir información clara sobre la indicación de la cesárea, que la mujer participe en la decisión, salvo en urgencias, y el derecho a estar acompañada durante la cirugía y su recuperación. El Ministerio de Salud de Córdoba tiene el programa de la maternidad segura y centrada en la familia que promueve reducir las cesáreas innecesarias y favorecer el parto vaginal respetado. El problema es que hoy estamos teniendo que se discute que muchas mujeres solicitan la cesárea electiva por miedo al dolor o las experiencias negativas previas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que éticamente se busca equilibrar el respeto a la autonomía de la mujer y evitar las intervenciones innecesarias que aumenten la morbilidad futura. ¿Por qué? Porque hay mucho más riesgo de una cesárea, o sea, tiene mucho más riesgo una cesárea que un parto normal, pero a la vez está el derecho de la mujer de decidir cómo quiere finalizar su embarazo. Entonces, esta es una pregunta para ustedes. ¿Creen que la cesárea a demanda materna debería aceptarse como un derecho en Córdoba o limitarse solo a las indicaciones médicas? Mm, Bueno, yo creo que debería ser un derecho porque se tiene, o sea, debería centrarse esta experiencia en que sea algo placentero, lindo, que no esté pasando por dolores o sea una experiencia traumática. Sí, profe, yo también, pero... Y limitarse a la indicación médica en el caso de que
tenga riesgo o algo. A ver, pero esperen, a ver, la pregunta es esta. Hoy, si yo digo quiero cesárea, voy a cesárea, ¿sí? Entonces, en realidad lo que se está debatiendo es como si el derecho de la mujer de decidir por sí sola que quiere cesárea por ni siquiera intentar el trabajo de parto, o solamente limitarse a que la cesárea sea una indicación médica por un riesgo fetal o materno. Y que sea un derecho de ir a por elección de la madre. Bueno, pero ahí estaríamos como que haríamos una discriminación al que tiene plata y al que no. Eso, para mí creo que Entiendo lo que vos decís, pero digamos, si hacemos una ley, la ley tiene que estar para la parte pública y la parte privada a la misma vez. Las obras sociales deberían cubrir la cesárea sin ningún problema y el sistema público también. Pero a ver, acá lo que yo, desde mi punto, pondría en tela de juicio el tema de los riesgos que trae una cirugía a un parto normal. Y que hay un montón de cosas que no se hacen en el sistema público, como hacer que el parto sea sin dolor, porque en realidad podríamos hacer, a ver, nosotros hacemos parto sin dolor en la maternidad solamente a menores de edad, donde viene el anestesista y pone una silla de montar, que es como si fuese una peridural, se pone un catéter, donde se le pasa continuamente anestesia a la mamá, entonces la mamá siente algo, no es que no siente nada, pero no tiene el dolor de un parto, en sí de todo el trabajo de parto. O sea que en realidad para disminuir el dolor y poder llegar a un parto normal también tendríamos recursos. Lo que no hay es plata o tiempo o cantidad de anestesistas para hacer ese tipo, por una cuestión económica más que nada, ¿no? O sea, no están ese tipo de recursos. Claro, profe. Bueno, ahora que usted toque el tema, por ejemplo, con mi hija le pasó, digamos, yo no lo podía creer cuando ella me lo comenta, más allá que yo le aconsejé el parto normal, porque yo tengo 2 cesáreas y 2 partos normales, y yo me recuperé mucho más rápido del parto normal que de la cesárea, porque como usted dice, es una cirugía. Pero, por ejemplo, ella me comentaba, o sea, si ella no le programaban la cesárea, digamos, por pelvis insuficiente, ella iba a elegir cesárea. O sea, porque ahí en la Reina Fabiola, como dice usted, o sea, le daban que ella podía tener o parto normal o podía hacer la elección, digamos, a la cesárea. Pero a su vez, también la obstetra de ella le decía eso que dice usted, que yo dije, claro, no sabía, obvio, mi parto habían sido muchos años antes. Le daban que ella obviamente tenía que pagar un plus, eso no se lo cubría la obra social, y iba a tener contracciones sin dolor, como usted dice. Claro, lo que Pero pasa no es que sé, la parte pública o sea, es no se muy ve. caro y sí se le hace a las pacientes que son menores de edad para que no sufran lo que es, Claro, o sea, pacientes de 13, 14 años que hemos tenido, 15 años, si claro, vemos que no toleran el dolor, porque hay nenas de 13, 14 años que tienen un parto espectacular, digamos que tienen algo de dolor, pero lo normal del trabajo de parto y no es que están sufriendo horas, pero si no, claro, se les coloca esta anestesia. Pero bueno, claro. para mí, o sea, es como que medio o sea, medio como que podría adaptarse como un derecho, pero al mismo tiempo es como que no,
es como que se tienen que limitar a las indicaciones médicas. ¿Por qué? Porque no se ponen en la situación o a investigar qué realmente conlleva las complicaciones de una cesárea. Porque si está diciendo que la cesárea tiene muchísimas más complicaciones que el parto, o sea, uno obviamente va a elegir el parto natural, aparte de la recuperación y todo la mar en coche, y la cesárea es una cirugía, pero como que siento que no se ponen en la posición bueno, de decir, bueno, a ver, los pros y los contras de una cesárea o de un Pero parto. quien no se pone en esa posición en realidad es el paciente. El paciente dice, no, yo Por no eso. quiero pasar por el dolor. Por eso es como, bueno, ¿hasta dónde está bueno el derecho? Porque en realidad trae complicaciones. A ver, una nena que tiene una cesárea porque lo decide a los 17 años que no quiere tener dolor y decide una cesárea a 17 años, nada, ¿cuántas cesáreas más puede tener? O sea, como un máximo 3 cesáreas y es un montón porque el cuerpo no lo acepta, o sea, no lo tolera, porque los riesgos de una ruptura uterina son un montón. Claro. Profe, creo que ahora como que cambia un poco la idea. No sé si debatir tanto el derecho a la cesárea, sino más bien es como un derecho o acceso a la anestesia, porque sí, como dicen, la cesárea es una cirugía que puede tener complicaciones y tal vez se pueda llevar un parto de manera natural con algún tipo de anestesia para que alivie el dolor y no necesariamente ir a una cesárea. Y yo creo que habría como menos costos también, ¿no? Pero bueno, nada, se cobra la cesárea básicamente, más que una anestesia sin dolor. Igual, Y en profe, la también parte privada no. Perdón, en la parte pública no. Por eso, a ver, en la parte pública, si bien hoy, como hay tantas leyes, se está respetando un poco la decisión de la paciente si la programó a la cesárea, pero que no siempre es que se respeta al 100% y se realiza la cesárea electiva. En realidad, la paciente, por más información que vos le des de los riesgos, no tiene una conciencia real. Imagínense en ustedes, estudiantes que han visto cuáles son las consecuencias de una cirugía, siguen considerando que, nada, el derecho a la cesárea está bueno, pero en realidad los riesgos que tiene la cesárea son un montón en el momento de la cesárea y en el después, ¿sí? Para los siguientes embarazos. Profe, yo pienso que no tendrían que dar a elegir, o sea, que se haga como se hizo siempre. Si tenés sí una urgencia, ir a cesárea, si no, no, o sea, me parece que, va, no sé, no lo veo. Bueno, yo lo veo medio bien. así, pero bueno, sí veo que podrían tener las pacientes parto sin dolor. ¿Con qué necesidad tener que sufrir si tenemos hoy el acceso a medicación que haría que eh, el parto sea un poco más llevadero? Pero volvemos a lo mismo. Que nosotros hagamos que el parto sea sin dolor para la mamá trae consecuencias al feto, ¿sí? El feto va a nacer, no siempre, pero nace con un poquito más de dificultad de adaptación, puede nacer con una dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, bueno, nada, son muchos puntos a ver el por qué el parto natural es como es. Profe, aparte no es justo porque uno lo sufrió, entonces ahora no puede ser que las otras personas no lo sufran. Bueno, igual, nada, profe, hay ahora todo como un movimiento, no es ahora siempre, pero creo que ahora se está haciendo como mucho más auge en eso, em, en partos, sin ningún tipo de intervención. Yo tengo una ex jefa de que tuvo a su hijo como en un río, pero con una partera, algo así, sin tipo de, o sea, no era en el hospital y estuvo como 36 horas en trabajo de parto, pero quería hacerlo natural así en el río. El bebé lamentablemente nació como con una vuelta de cordón y no sé si es una enfermera la chica, no lo pudo resolver mucho a eso y tuvieron que llamar a una ambulancia porque el bebé se había quedado sin oxígeno. un Pero bueno, desastre. así como también se decide llevar el parto sin dolor, también hay otras personas que no quieren ningún tipo de intervención, por eso me parece que está bueno el poder decidir.
Sí, creo que, a ver, hay un poco, a ver, hay muchos puntos de vista. Yo no estoy de acuerdo con el parto domiciliario, a no ser que en el parto domiciliario tengas una ambulancia con todos los cuidados para una recepción del recién nacido, con la medicación, un neonatólogo, un enfermero, la partera si querés, pero entiendo todo esto de el parto humanizado y lo más natural posible, que me parece perfecto, o sea, las pacientes que no quieren oxitocina, que pueden tranquilamente, pero mientras estén monitorizando, yo también tengo casos de conocidos que han tenido un parto domiciliario en donde las cosas no resultaron como tenían que resultar. Eh, Entonces, bueno, a veces teniendo tanta tecnología y tantas cosas para poder asegurarte la salud fetal y materna, hay cosas que no, nada, no sé si estoy tan de acuerdo. ¿Usted supo contar un caso, profe, de una pareja amiga de usted, puede ser? Que Sí, que tuvo... tuvo un parto domiciliario y nada, que la bebé, a ver, nace bien en el parto, pero no había respirado bien, tenía un pulmón que nunca se expandió, tenía una cardiopatía que la descubrieron después porque nunca se había hecho los controles ecográficos, no tenía el orificio anal y se dieron cuenta como 3 o 4 días después. Claro, la bebé respiró con dificultad, pero respiró. Entonces, nada, vivió, pero nada, pasados los días se dieron cuenta que la paciente empezó a hacer caca por la zona vaginal y nada, cuando la llevaron se dieron cuenta de que había un pulmón que nunca funcionó, había una malformación cardíaca y no estaba toda la parte urogenital desarrollada correctamente. Y eso era algo que se tendría que haber visto en el momento de la recepción. Nosotros ahora cuando veamos recepción nos vamos a ver qué son las partes, digamos, o qué cosas se hacen para saber que haya permeabilidad, o en los primeros controles, el bebé tiene que orinar y de cuerpo en las primeras 24 horas. Pero bueno, hay un montón de situaciones de estas. eh, Nada, también tengo una historia de una paciente también que probaron lo del parto domiciliario, la partera en un momento que no era una de las parteras, digamos, de las licenciadas obstétricas, sino nada, que hacían partos nada más, no pudo resolver, empezó a ver que no había frecuencia cardíaca fetal y la dejó tirada la mamá dentro del hospital. Y cuando llegó era un FM, que venía en un embarazo normal, a término, en trabajo de parto. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones. Yo no estoy de acuerdo en lo que son los partos domiciliarios, a no ser que sea un parto domiciliario con todo, digamos, con una ambulancia, con una servocuna, con oxígeno, con el neonatólogo, con la enfermera y con el obstetra. Pero bueno, son opiniones, digamos. Yo, amigas mías íntimas, dicen que van a tener su parto humanizado en su casa, y bueno, cada uno, y yo contándole un montón de historias de lo que pasan en el hospital, y obviamente teniendo mi posición en donde tipo yo no te quiero escuchar ni quiero saber, pero bueno, nada, o sea, es la decisión de cada uno de cómo decide traer a sus hijos al mundo. La otra vez, profe, nos tocó una chica que también tenía 17 años y se le había adelantado el parto y lo tuvo ahí en la casa. Y le digo, ¿y qué hiciste? No, dice, me lo recibió mi abuela, llamaron a la policía, a la ambulancia y se fueron. Y bueno, el bebé estaba en observaciones. Pero Ya, bueno, también pero estaba ponele que se desencadena así, el parto lo tuvo domiciliario por una situación. Nada, pero la paciente automáticamente es trasladada al nosocomio, digamos, tanto la mamá como el bebé. O sea, partos domiciliarios en esa situación hay 1.000.000, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de mamás que vienen con el parto domiciliario, o sea, multigestas que
Ni se enteraron que estaban en trabajo de parto y de repente tuvieron el dolor y nada, rompieron bolsa y salió su bebé porque es el séptimo, octavo chico que tienen. Pero bueno, están después las atenciones inmediatas y oportunas del recién nacido y de la mamá. Claro. Sí, pero o sea, lo que voy es como que usted recién decía de la pareja esa que, bueno, no tenían todo lo necesario, digamos, pero a la vez esto como fue como muy natural y bueno, el bebé, gracias a Dios, nació bien, o sea, o sea, Sí, ellos no sí, lo que tenían obviamente también previsto. puede, o sea, nosotros a la maternidad nos llegan un montón de mamás que llegan que no tienen ningún control y nos han pasado que nazcan mal formados. Y obviamente los padres no sabían si nunca se habían hecho una ecografía. Ya. O sea, eso sucede y tenemos un montón de otros que vos decís, increíblemente, no sé, la mamá consumía, nunca se hizo un control, nunca nada, y el bebé nace bien. Pero bueno, hay de todo, digamos, Hay de todo en la viña del Señor. totalmente. Sí. Bueno, ahora vemos lo que son los forceps. Sí, el forceps es un instrumento metálico, tiene forma de pinza con unas puntas como redondeadas que se utilizan en obstetricia para ayudar en la extracción del feto durante el periodo expulsivo del trabajo de parto, ¿sí? O sea, en el tercer periodo del trabajo de parto. Y lo que hacen es tomar al polo cefálico en el canal de parto y hacen que el forceps hace que haga la rotación, ¿sí? Para que cumpla los tiempos del mecanismo del trabajo de parto, ¿sí? O sea, es como que el forceps lo único que, la idea que tiene es ayudar, ¿sí? A que cuando no sale por alguna situación en el periodo expulsivo el feto, ayudarlo a salir, ¿sí? Pero siempre respetando la forma o el mecanismo del parto. Estos son los forceps, hay varios forceps, nosotros trabajamos con estos dos, que son los forceps Simpson y el Killian. Ven que son dos ramas separadas, ¿sí? No sé si ven acá se unen en esta parte de acá y en esta parte de acá, se enganchan, ¿sí? Es como que se cruzan y son como dos cucharas separadas, ¿sí? Tienen la cuchara, que es la que se va a adaptar a la cabeza fetal, con la curva cefálica para que pueda rodear bien la cabeza, la curva pélvica, que es la de abajo, ¿sí? Para que se adapte al canal de parto, la articulación que permite que las dos ramas se unen y el mango para hacer la fuerza y poder hacer los giros, ¿sí? Del mecanismo del parto. Ya no se utiliza, ¿sí? Los forceps generalmente se utilizan en una urgencia y a veces cuando hay una cesárea anterior para evitar que la fuerza, ¿sí? del trabajo de parto produzca una ruptura uterina. Las acciones del forceps son tres: exprensora, ¿sí? Por su efecto de fijación sobre la cabeza fetal, extractora, porque hace progresar al móvil fetal a través del canal de parto, o sea, lo trae y se suma a la fuerza que hacen las contracciones y los pujos, ¿sí? Que la contracción y el pujo impulsa, ¿sí? Al móvil fetal a través del canal de parto. En cada una de esas contracciones, el forceps ayuda a esa fuerza para poder sacar al feto, ¿sí? Y rotadora porque hace que cuando ese tercer tiempo del mecanismo del parto no sucede, el forceps realiza la rotación interna, ¿sí? Para que el feto pueda terminar de salir. Profe, yo pensé que el forceps era cuando se le subían arriba y lo empujaban al bebé. No, esa se llama maniobra de Christeler. Sí, la maniobra de Christeler es una maniobra que no se debe utilizar porque se le llama, o sea, en realidad es una maniobra que se caracteriza por ser como de violencia obstétrica, pero en realidad se utiliza cuando la madre no ayuda con los pujos maternos o hay una circular de cordón muy tensora y el cordón es muy corto y el feto solamente no llega a bajar, entonces se le hace esta maniobra para ayudar al feto a salir por el canal de parto. Sí, pero bueno, es una maniobra bastante violenta. Pero se llama de Christeler. Ah, nada que ver, profe, lo que yo tenía en la mente. No, bueno, los forceps son estos, o sea, se utilizan
nada, estas como cucharas a través del canal vaginal para poder sacarlo al feto. Sí. ¿Cuándo se usa? En situaciones específicas como sufrimiento fetal agudo, donde el feto ya esté en el periodo expulsivo y no esté pudiendo rotar, en la prolongación de este periodo expulsivo, o en enfermedades maternas que impiden que la madre puje cuando ya está a veces en el trabajo de parto y no se pudo ir a una cesárea, como una cardiopatía o una preeclampsia grave, en donde la fuerza del pujo va a seguir aumentando la tensión o puede correr riesgo el corazón materno, entonces se ayuda con el forceps. Y sobre todo se utiliza en la mala rotación cefálica, ¿sí? Los requisitos para su uso es dilatación cervical completa, o sea, tiene que haber una dilatación ya completa y un borramiento total del cuello del útero. Las membranas rotas, ¿sí? Tiene que haber una ruptura de la membrana. La presentación cefálica bien encajada, ¿sí? O sea, el feto tiene que estar encajado en el canal de parto. Conocimiento exacto de la posición fetal, en qué posición el feto está. Y una anestesia adecuada, y la vejiga debe estar vacía para no lesionar, ¿sí? ¿Qué complicaciones pueden traer los forceps? Maternas, un desgarro vaginal o perineal, ¿sí? Hemorragias, como sacan al feto, a veces el útero se puede como lesionar y generar una hemorragia, o por alguna lesión misma del desgarro. Y lesiones en vejiga o recto, porque depende cómo colocan el forceps, pueden lesionar, ¿sí? El forceps se coloca con mucha vaselina para evitar lesionar parte del canal. Y las complicaciones neonatales, marcas en la piel, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les conté que había salido uno de los fetos con un corte en la frente? Cefalohematomas, ¿sí? Por la fuerza que hacen al tirar con el forceps, pueden generar hematomas en la cabeza. Y excepcionalmente lesiones nerviosas, como dañar algún nervio, ya sea facial o del plexo braquial, por la forma en la que agarra el forceps. Profe, la vaselina no es, bueno, no, debe ser que no, pero no sería peor porque lo hace más, como que se resbale más, ¿o no? No, porque el forceps engancha, o sea, se pone y después se traba, y de ahí se tira. Sí, entonces la vaselina hace que deslice hacia adentro del canal de parto sin lesionar. ¿Sería como en la parte de afuera o el lado de adentro de las cucharitas? ¿O en En la todo? cuchara entera, Ah, porque también no tenemos que lesionar la cabeza, o sea, acuérdense que entra agarrando la cabeza, por eso es que se pueden generar las lesiones fetales. sí. Pucha. Preguntas, Profe, sí, para usar el forceps, eso, como que el bebé tiene que estar en una fase 3 o 4, o ya 3 tiene que porque estar en el 4 tengo. periodo, tiene que estar, sí, a ver, tiene que estar en el periodo expulsivo y tiene que estar en en un plano de HUD más o menos en 3 o 4. Sí, ya tiene que estar en el último plano, en uno de los últimos planos, en el plano 3 o el plano 4, para poder sacarlo, no tiene que estar allá en el fondo. Eso era plano, no fase. Sí, sí, de los planos de HUD más o menos en el 3 o en el cuarto, en el tercer o cuarto plano. Sí, tiene que haber una proporción pélvico-fetal adecuada, ¿sí? O sea, no es algo de que los uso porque los uso. ¿Y cómo se Perfecto, dan gracias. cuenta, profe, ustedes cuando ya es necesario usarlo? ¿Cómo? ¿Cómo se dan cuenta ustedes cuando ya es necesario usarlo? No, en realidad esa es una indicación médica, cuando ven que no está pudiendo salir por alguna situación, pero sobre todo los usan cuando hay cesárea. Acuérdense que hoy los forceps no están, o sea, no es una maniobra que se debe utilizar como una práctica normal, o sea, el forceps está como contraindicado. Tienen que saber que existen porque se usan como un instrumento de urgencia, ¿sí? Pero no es algo que se use constantemente. Bien.
Bueno, ¿preguntas, chicas? Entonces, para no utilizar el forceps, se puede hacer como la episiotomía y ayudar al bebé con, no sé, Sí, el obstetra. sí, totalmente. En realidad el forceps es más cuando no hay una rotación del feto, ¿sí? Entonces lo ayudan con el forceps porque enganchan su cabeza y la hacen girar, ¿sí? Entonces al ayudarlo a hacer el giro es donde termina de seguir haciendo todos los mecanismos del parto. Digamos, esa sería como la indicación más adecuada. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan que siguen existiendo. No se utilizan de manera rutinaria, pero bueno, existen. Profe, ¿se daría más para la rotación interna que la Claro. externa? Ah, bien. Sí, es que la externa ya la hace casi solo cuando ya está saliendo, Bien. O para sea, salir el hombre. lo colocan para ayudarlo a hacer la rotación y eso se sale junto cuando sale, cuando expulsa todo Claro. el feto, ¿sería? Ajá. Sale con el feto, básicamente. O sea, lo ponen y lo traen con el feto. Más bien para salir la cabeza fetal. Profe, qué horror, me da como impresión. Así que bueno. Bueno, les voy a mandar el link para que hagan el formulario. Y nada, que empiecen a repasar para el jueves.